Esta conferencia de imponer... comenzará a grabarse. vale, lo vais a grabar. Vale. Sí, es que nosotros tenemos que grabar todas las actividades que hacemos online porque este es un programa financiado por la Unión Europea. Entonces, tenemos que tener respaldo de todas las actividades que hacemos. Correcto, no, Elizabeth ya me había puesto al corriente, no hay problema. Vale. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Bueno, Pues bueno, te queríamos no introducir sé un si poco, ante eso todo, que te... nuestra mentora Irina. Irina, cuenta un poco a Jorge qué es lo que estamos haciendo en este curso, tal y como estabas Sí, comentando. este es un programa de Next Generation que se está propiciando la formación de personal técnico para la implementación de transformación digital. Porque, como no sé si sabes, el gobierno o a nivel de la Unión Europea se propicia que todas las pymes pasen al formato digital o mejoren se fortalezcan en la parte del negocio usando tecnología. Y esto lo que está haciendo es que hay una carencia de personas analistas con metodologías de trabajo que permita a una pequeña empresa o a una mediana empresa poder hacer una transformación digital coherente, estructurada y poder aprovechar inclusive los subsidios que se dan al respecto, ¿no? Y estos son los primeros grupos de jóvenes que están aprendiendo estas metodologías. Se estiman que van a ser unas 15.000 formaciones en todo el país. Y estas personas que no solamente quedan formadas, sino que también hay un programa que el gobierno subsidia a las empresas que los contraten les paga prácticamente que un año de- de salario para que los contraten para que hagan las implementaciones y las modificaciones que necesitan. Entonces, bueno, estoy bien contenta de trabajar con este equipo. Elizabeth es una de las personas más entusiastas, no solamente nos ha acompañado desde el primer día y nos ha ayudado con toda la metodología también, sino que, bueno, ha compartido sus experiencias que son muy valiosas. Y bueno, no sé si se quieren presentar un poquito rápidamente a Jorge, cada uno de ustedes. Bueno, yo no terminé de decirme mi nombre, Irina Franchoni. Y bueno, yo soy docente de transformación digital, pero me dedico a todos estos temas de hace muchos años y a todo lo que es gestión de conocimiento. En este momento trabajo para Médicos Sin Fronteras y he estado hasta hace poco trabajando para la Unión Europea también. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién se Pues presenta? sigo yo, venga. Buenas tardes, Jorge. Yo me llamo Antonio José, aunque a mí me suelen llamar Anto. Antonio José Muñoz Escobar. Yo ahora mismo estoy estudiando el programa de Gente del Cambio, como te ha comentado un poco Irina de qué va, y yo tengo estudios de Administración de Sistemas Informáticos en Red y un máster en Inteligencia Artificial y Big Data. Por lo tanto, todo el tema de tratado de datos, ETL y demás lo controlo bastante bien. Y nada, desde que estuve con este curso, la verdad es que me ha abierto mucho los ojos, me ha abierto también un poco la mente a preguntarme nuevas cosas que antes no me planteaba, porque dentro del mundo de la informática nosotros solemos ser muy cuadrados. Es decir, nosotros tenemos un problema, divide y vencerá, lo resolvemos y ahí se queda. Y cuando hay una cosa que se nos escapa de la psique ya nos ponemos un poco más nerviosos. Entonces, Conozco bien, ya verás por qué. gracias a las clases de Irina me ha enseñado a abrir nuevas posibilidades a la hora de pensar fuera de la caja, por así decirlo. Y súper contento también. Mis compañeros también son un amor, he de decirlo todo. Muy bien. Y ya está. ¿Quién es el siguiente? Irene o Carmen, venga. Y que Elizabeth ya la conozco. Pues yo soy Irene, encantada Jorge. Bueno, mis estudios son todos relacionados en el ámbito educativo, soy maestra, pero me estoy abriendo a nuevas puertas hacia las tecnologías.
Así que nada, aprender todo lo posible. Carmen. Buenas, bueno, mi nombre es Carmen, vengo del sector de marketing y de investigación de mercado y ahora mismo estoy buscando como crearme un perfil más tecnológico, más acercado a la parte de análisis de datos, porque la verdad que me gusta el mundillo y me gusta que las acciones y todo se puedan medir de esa forma. Y bueno, aquí estamos viendo este nuevo mundo de tecnología y transformación digital. Bueno, Muy bien. no, nos faltan dos compañeros que no pudieron estar hoy presentes, pero bueno, te manda sus saludos y prometieron ver el video después para no perderse la clase. Gracias. Muy bien. Si quieres, me presento yo un poquito y digo como mi evolución. Y así también los compañeros que no han podido ver, pues conocerán un poquito más. Mira, vamos a ver, yo vengo de las finanzas. De las finanzas y yo me iba a dedicar de hecho, estudié mi máster y todo, era para bolsa y finanzas. Y así empecé a trabajar en Francia. Estuve 3 años en París. Realmente, a mí me encanta la informática. He sido autodidacta desde bien pequeño. Y me contrataron a poco más, a verás porque lo digo que os conozco bien, Antonio, porque digamos, yo trabajaba en una empresa que se dedicaba, que tenía un producto, el producto informático para sociedades de bolsa, llevaban el 99% del mercado francés, era una multinacional y en toda Europa, pues mínimo el 25% de toda Europa. En fin, la cuestión es que estaban los brokers, digamos que son un tipo de gente particular, y los informáticos que también son un tipo de gente particular. Y no se entienden. Y no se entienden. Y yo, como me gustan los dos mundos, lo que hacía era coger las ideas que quería el broker y que quería que hiciera el programa y explicárselo en lenguaje al informático. Ese era mi trabajo, en principio. O sea, era un técnico, especialista y, bueno, ahí tuve que estar. Luego un momento en el que, bueno, mi familia tiene una empresa que se dedica al comercio de la madera, tanto importación como exportación. Y bueno, me pidieron ayuda y me volví y bueno, llevo desde el 2004 ya 20 años trabajando en la empresa. Empecé como director financiero, ayudando a mi padre como asistente, director financiero luego y ahora soy el gerente de la empresa. Con lo cual, como vengo también del mundo informático, en cierta forma, siempre me ha gustado mucho. Bases de datos, inteligencia artificial, siempre a mí me lanza en esto. Efectivamente, mi empresa, la empresa que tenemos, mi familia, es una empresa pequeña mediana. Hemos crecido mucho estos años, sobre estos 2 últimos años, y necesitábamos un impulso, se nos quedaba corto. Se nos quedan muchas cosas cortas, muchos datos que los tienes en la cabeza y ya no puedes tener en la cabeza porque ya no somos 5 personas. Somos 20, pero con una facturación que podría ser una empresa de casi 100 personas. Y necesitábamos exactamente, bueno, con un equipo en el que está Elizabeth, pues empezamos a tener un programa que nos avanzaba, ¿no? Con esto de la recopilación de datos y ciertas cosas. De ahí vengo un poquito entre la informática, entre las finanzas y creo que efectivamente el Big Data y la inteligencia artificial es fundamental, con lo cual es lo que estamos implementando. Este año, sobre todo, será uno de los puntos de inflexión en la empresa. Qué bien. Bueno, entonces nos va a entender bastante porque precisamente este programa busca que convertirlos en ese puente entre la gente del mundo informático y la gente del negocio. Correcto. Entonces, clave. Qué bueno que tienes esos dos perfiles. Bien. Bueno, Decime, no todo sé. tuyo, Elizabeth. No, nada. Yo había un poco preparado, digo, pero un poco porque tuviésemos unos puntos clave que no dejásemos de cubrir, sobre todo por el simple hecho de que esta visión, ¿no? Desde alguien que lo vive directamente desde dentro y además nosotros es algo que estamos hablando todo el rato en la teoría, pero verlo en la práctica y ver sobre todo qué desafíos tiene, creo que qué desafíos, qué retos, cómo se gestiona en su empresa, ¿no? Qué tipo de equipo, qué tipo de resistencia hay. Todo esto nos parece súper interesante y nosotros realmente es lo que tenemos que empezar a aprender a descubrir
realmente de nuestros clientes, ¿no? De nuestros empresarios, realmente qué es lo que necesitan, porque ahí va a estar, ¿no? Ese acompañamiento nuestro. Y cuanto más conozcamos el negocio y los conozcamos un poco también a ellos, ¿no? Porque esto mismo que ha dicho Jorge de que cada persona es un mundo totalmente, es el perfil informático, tienes que tener un tipo de empatía, un tipo de, en fin, hay que un poco adecuar, ¿no? El mensaje según el interlocutor que tengas delante. Entonces esto va a ser un poco la clave para nosotros, ¿no? El saber un poco adecuar nuestro mensaje y saber hacer perfectamente de puente entre uno y otro. Pero bueno, de cara a esto, ya que nos hemos presentado, que mira, me alegro, perfecto, todo genial. Y también Jorge nos ha comentado un poco de qué se trata Maderas y Chapas Blanquer. Sí es cierto que uno de los puntos que me interesaba que no dejásemos de tocar es lo que hablábamos justo en este módulo, ¿no? Y era la cultura del dato. Y es que muchas veces sabemos que tocamos los datos continuamente en nuestro día a día y que las empresas lo tocan en su día a día, pero ni siquiera las empresas son conscientes de sus datos ni saben cómo aprovechar sus datos. Entonces, esto es algo esencial. Entonces, creo que tal cual cultura del dato es una cultura que hay que nosotros como transformadores digitales aún más tenemos que fomentar, ¿no? Y que tenemos que facilitar a las empresas. Entonces, bueno, de cara a esto, me parecía interesante saber un poco cómo había sido la experiencia de Jorge en su empresa con la aplicación de un como hablamos, lo ha mencionado antes, al final Discovery AI, lo que es un análisis de datos, pero básicamente cómo es el gestionar los datos a no gestionarlos, porque no sé hasta qué punto previamente a tu gerencia se gestionaban los datos de la misma manera o ha habido un cambio en la gestión y esto se ha traído un camino u otro. ¿Podrías un poco así? Mira, sí, efectivamente. Vamos a ver, la cultura del dato está para quedarse y es más. O sea, si oís la noticia así en cualquier mundo, y entiendo que en el mundo universitario, da igual donde estéis, en docencia, en informática, en marketing, es fundamental. Es fundamental. Cuanto más datos tengas, mejor irá. Hay tantos datos que el problema de tener tantos datos es que, además de que hay muchos que son falsos, te pierdes. Una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es efectivamente poder bucear entre esos datos y darte la información de una forma clara, buscar lo que realmente te interesa, no tener datos. Ejemplo que yo tengo, por ejemplo, efectivamente, ¿qué tengo yo? Yo hasta ahora, ¿cómo tenía que hacerlo? Lo he hecho yo, porque hasta ahora pues no teníamos un ERP, un sistema informático pequeño, tal, no sé qué, normalmente se tiene contabilidad, de existencias también, en la que te da unos datos generales de decir, bueno, pues yo le digo de madera de esta especie me dices y me dice cuántos metros cúbicos tengo, ¿no? Por ejemplo. O puedo buscar también, sí, datos de cuántas ventas he hecho y tal, pero de una forma muy separada, sin juntar un dato con otro, sin nada. ¿Qué me tocaba hacer a mí? Excel. Gracias a Dios, me encanta el Excel, me lo encuentro, es la herramienta perfecta, ¿sabes? O sea, no utilizaría nada más que Excel en mi vida, pero tienes que trabajarlo mucho, bueno, pues me es muy costoso. Aunque tengas macros y puedes hacer macros, tienes que hacerlas, tal, y necesitas un equipo informático para ello. Y visualmente no es bonito. Bueno, ha empezado, por ejemplo, el Power BI también está allí, y que es algo más bonito, que al final es coger las herramientas del Excel, que ya existían muchas, y hacerlas, pero hacerlas de una forma más bonita. Bien, de acuerdo. Está mejor, pero da igual, me lo tenía que trabajar muchísimo. ¿Qué es lo que viene a poder una programación así con inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que no solamente es coger esa base de datos y darte los mismos resultados que me da a mí, incluso y ponerte los bonitos, sino también trabajarlos. Trabajarlos quiere decir poder hacer proyecciones a futuro según esas bases pasadas. Está claro que la inteligencia artificial es a base de datos, y el mayor problema que tiene efectivamente es que alguien tiene que meter esos datos. Pero eso, al menos por ahora, siempre existirá. Pero bueno, en principio esos datos los tenías que meter ya. Cualquier empresario tiene que meter sus datos, tanto contabilidad como de existencias, como de seguimiento de clientes. Y al menos esto te hace proyecciones. Lo que me ha venido a mí a mejorar en este caso, pues mira, son cosas desde yo tener esas proyecciones, poderlas hacer, y esos Excel que yo tenía y
tanto de clientes como también contables, pero tenerlos, por ejemplo, una cosa muy específica que tiene el programa que estamos utilizando. A mí me viene y me viene un mapa del mundo y yo puedo saber dónde situar las empresas, dónde están. Tenemos Google Maps y te las va situando dónde están en esto. Y además la facturación. Yo puedo ver la facturación que me están haciendo por provincia, simplemente configurando un mapa, o por localidad. Y luego desgranar a dónde está ese lugar. ¿Qué me da eso? Eso parece una tontería, pero yo puedo saber con eso, saber primero cuál es mi target. Mi target puede ser, yo estoy en Valencia y solamente Valencia, o darme cuenta que de pronto que Mallorca, que son las islas que sí que están cerca, pero tienen que ir por mar, ostras, es el 33% de mi facturación. Y yo sabía que era alto, pero a lo mejor no tanto. Y además decir, oye, pues mira, puedo decirle a mis comerciales, decirles, mira, si queremos hacer una ruta comercial de fidelidad, pues mira, tengo aquí los puntos marcados y puedo ir diciendo dónde están. Y al contrario, ver que aquí tengo unos huecos donde no tengo a nadie, voy a buscar aquí donde está la gente. También seguro que hay programas en los que yo puedo decir y que hagan una búsqueda en algún tipo de base de datos pública en la que me pueden decir con el IAE que yo quiero, o sea, el tipo de comercio que yo quiero, buscarlos en la región de Murcia o en la región de Galicia. Y entonces ir allí, ir marcándolos e ir allí. O sea, me ofrece muchas cosas. Es la visualización de los datos es fundamental. También te puede hacer proyecciones con relación por lo menos, pues vemos qué clientes tengo más fidelizados, porque me son más fieles, me vienen muchas veces, o a lo mejor al contrario, son poco fieles, o me vienen una vez solamente al año, pero a lo mejor esa facturación de esa al año es enorme, mientras que el que es fiel son de pequeños. Pues bueno, también puedo categorizar ese sistema de clientes. ¿Quiénes son fieles? Pero oye, los necesito porque tengo una base que se me va comprando poquito a poquito, y el otro, cuando me viene, pues me hace el mes con un solo cliente y ya tengo la venta del mes, pero es que no sé si va a volver hasta el año que viene. No, ¿de acuerdo? También segmentarlos en mi tipología de cliente puede ser muy diferente. Puede ser otros almacenistas como soy yo, que hacen compraventa y que se quedan sin stock de algo y entonces me vienen a buscar. Porque yo tengo la suerte o la desgracia de que mi tipología de almacén es diferente a la de los demás. O sea, yo intento tener de todo. Todos los tipos de maderas que hay en el mundo, intento tener stock. Con lo cual, cuando alguien de toda España, sobre todo de España, también del extranjero, sobre todo de Europa, se queda sin algo de stock y necesita cierta madera y no tiene tiempo de irse a África a buscarla, puede buscarla en mí. Por supuesto no es el mismo precio que en África, pero yo sí que le doy que le va a estar en 4 o 5 días, depende de dónde está, estará en su sitio. El otro sitio, pues a lo mejor le puede tardar desde mínimo 30 días a un año. Bueno, en fin. Pues ese tipo de cosas es lo que la inteligencia artificial me puede ayudar también. En ese sentido, también lo había dicho, a futuro. Es decir, bueno, con esta tipología que yo tengo y esta base de datos que yo tengo, a mí me está diciendo que la tipología almacenista es tu más recurrente. Pero estamos viendo, por ejemplo, que cada año, aunque sigue siendo más recurrente, va hacia abajo. A lo mejor tienes que centrarte en la tipología, no tengo ni idea, grande superficie que está yendo hacia arriba. Ciertas cosas así. Que yo, si la tengo que ver por mí mismo, pues tengo que hacer números, tengo que hacer tal, y siempre la inteligencia artificial va a ser mucho más rápida que nosotros. Lo facilita. Exactamente. Totalmente. Al Irina, final la ¿tenías decisión es nuestra. una consulta? Tengo una pregunta, sí. A mí me gustaría entender un poco también, porque es algo que hablo mucho con los chicos, cómo es el proceso de la toma de decisión para enfocarse en una cultura del dato, porque a mí me ha tocado implementar esto en organizaciones y no es fácil. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido ese proceso o Claro. esa ruta desde Nunca arriba hasta abajo? Muy bien, nunca es fácil. Nunca es fácil en primera. Y lo primero es tener en cuenta que una pequeña empresa y una mediana empresa tiene sus recursos muy limitados.
muy limitados. Esa es la principal base. Cuando alguien nos diga que no puede, que no quiere hacerlo, normalmente no es que no quiera, es que no lo ve y no puede. A veces sí que puede realmente, pero no lo ve, ¿sabes? No lo ve diciendo, uff, tengo que contratar a otra persona más, tengo que meter los datos, ¿sabes? Es complicado. Y entonces eso, yo soy financiero, si yo resumo en dinero, digo, no me da. Sí que tienes que ver que a lo mejor, y eso es complicado, tienes que ver que a lo mejor esa información hace que puedas llegar a más clientes o a más facturación, o saber que te estás equivocando, que siempre tienes unas zonas que ves que te está viniendo clientes y realmente no las estás explotando tú, te vienen por suerte, por decirlo así, no por explotarlo tú. Oye, si fueras ahí a explotarlas, tendrías más negocio y a lo mejor tendrías el dinero suficiente para poderte permitir esa persona más. Pero si no lo hacen, no lo ven. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil. Y te lo digo porque a mí personalmente me pasa lo mismo. O sea, yo vengo del mundo de las finanzas y he venido, tener en cuenta que yo empecé con la crisis de Argentina y luego con la crisis de, bueno, de Enron, de todo, ¿no? O sea, el 2008, 2004, 2006, 2008. Entonces, si yo vengo de una economía de costes. A mí ponerme un coste más, no quiero. Pero hay que verlo, hay que verlo. Hay que ver que esa posibilidad existe. Luego, si no te sirve, la quitas. Pero normalmente te servirá. Después, la educación sirve mucho. Ahí, Irene, estás tú. La educación sirve mucho. La educación, quiero decir, la gente está a la antigua, tiene un sistema informático que les sirve, le es suficiente para su negocio. ¿Para qué tengo que cambiar? A mí me funciona. Vale, a mí me funciona. Si tú quieres estar al mismo nivel siempre, te funciona. Y yo eso lo puedo llegar a entender. O sea, vamos a ver, yo vivo como yo quiero, no quiero más problemas. Fantástico. Oye, pues es tu decisión de vida. Pero si realmente quieres crecer, no te queda otra. Y además no te queda otra por una sencilla razón, porque hay un dicho que siempre, si no lo han dicho, lo dicen muchísimo, es quien frena, quien se mantiene, lo que está haciendo es morir. Está haciendo morir porque va a tener a gente joven como vosotros que le va a adelantar por la izquierda. A una velocidad mayor, una velocidad menor, pero le va a adelantar por la izquierda. Y entonces ya no vendrán a buscarme a mí, que efectivamente soy el conocido, pero han conocido a Carmen y también les gusta. Y además les ofrece un poquito más, un servicio más. Pues a mí dejarán de buscarme antes o después. Con lo cual, innovar o morir. Pero complicado es. Luego, efectivamente, tienen que tener una educación, esos trabajadores, esos empleados tienen que saber cómo funciona esto del Big Data, cómo funcionan los nuevos servicios, qué les puede aportar y también utilizarlos. No todo el mundo sabe gestionar tanto dato. Tú le puedes ofrecer y ellos lo ven y dicen, ostras, qué chulo. Pero ellos tienen que poner de su parte. Tienen de su parte a decir, mira, pues a partir de ahora, desgraciadamente o gracias a Dios, necesito media hora para ponerme esas estadísticas o estas cosas que me están dando y las ejecuto porque las necesito y porque me pueden hacer mejorar mi puesto. Da igual que seas un comercial, que seas un contable o que seas un encargado de la fábrica de producción. Y eso cuesta. Eso cuesta y además muchas veces también te dicen, bueno, pues si yo tengo que hacer más cosas, quiero más salario. Pero bueno, hay que formar a la gente y la gente, bueno, esto es un dicho, pero la gente normalmente está contenta cuando le ofreces algo más y un punto más de lo que está haciendo. No le gusta estar haciendo siempre lo mismo. Interesante. La verdad es que no es fácil, sobre todo que la gente, la que tiene que crear la base alimentando con el contenido, lo asuma. Es lo más difícil Es muy complicado. Pensar, por ejemplo, un comercial, ya no te digo, un administrativo a lo mejor lo tiene más asumido. Quiero decir, su trabajo ya propio ya es normalmente meter cierto tipo de datos. Pero un comercial es muy complicado porque él lo que quiere es vender. Y si realmente seguramente tendrá un bonus y quiere vender. Meter datos no le da ventas.
Mm, en principio. ya. Lo Ujú. que tienen que entender es que metiendo esos De datos tu y plaza. perdiendo ese tiempo, luego van a tener esos datos y no los tendrán en la cabeza y dices, ostras, espérate que me acuerde yo de tal. No te acordarás. O sea, a los 3 años no te acordarás. Pero si tienes un seguimiento de un cliente durante 3 años, verás su evolución y verás también dónde poder mejorar o qué le puedes vender más o qué es lo que más le interesa a tu cliente y así poderle gestionar mejor. Tienen que verlo Totalmente. y es complicado. En eso Es estamos, como en eso estamos demostrar, y ¿no? hay mucha complicación. Demostrar un poco, ¿no? Como el ROI, ¿no? El rendimiento. ¿Qué es lo que va a volver? El retorno de todo esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que el retorno ellos no lo ven en ese momento. Lo verán y a lo mejor ni siquiera el primer año pueden ver ciertas cosas. Pero cuando se ven es cuando tienes un seguimiento a largo plazo. Y eso lo verán a lo mejor en 3 años. En 3 La años ya carrera están más. acostumbrados y ya no hay problemas de tengo que perder media hora más que antes este trabajo no lo tenía para meter estos datos. Pero bueno, luego se dan cuenta de que dice, ostras, ahora tengo que buscar entre mis papeles el cliente tal y ver si que le he vendido y ahora tendrán un clic y tienen toda su información. Y harán, esto está muy bien, esto está muy bien. Antonio quería hacerte una consulta, Jorge. No, el micro, Anto. No te digo, Perdón, que pensaba que estaba desmuteado. Yo solamente quería añadir que, Jorge, tienes toda la razón porque no me hace falta buscar más allá de mi casa porque mi padre es comercial y lleva 20 años siendo comercial y hasta hace menos de un año no se molestaba tampoco en meter datos en ningún CRM ni nada y ahora he tenido que aprender. Le he dicho, mira, es que esto es lo que es. Innovar o morir, como has dicho antes. esto es muy nuevo, realmente es muy viejo, pero para una pequeña y mediana empresa es muy nuevo, es muy nuevo. Realmente habéis sido vosotros, la gente joven, la que ha impulsado esto. O sea, ya mi padre no utilizaba ni ordenador, o sea, no sabe tocar un ordenador. Y ha sido financiero, ¿eh? Ya tenía un contable que le daba tal, no sé qué, y él no sabía sacar los datos. Ahora no se entendería nadie que no sepa utilizar, ya no digo una tablet o un smartphone, un ordenador, impensable, impensable. Pues de un CRM aún es peor, porque las pequeñas empresas no nos podíamos permitir un CRM. No, era imposible. Ahora, no es que si te lo puedes, ya la pregunta no es si lo puedes permitir o no te lo puedes permitir, es que como no lo tengas y como no lo hagas, o tienes un producto que es un chollo y se vende solo, o, o estás perdido. O a lo mejor tira, pero no le está sacando la rentabilidad que podrías, ¿no? También. Sí, Es sí, un poco pero abocarse o al eres tú muy fracaso. bueno, o eres tú muy bueno, o tienes un buen producto y al menos te mantienes, te da para ti. Pero como tu perspectiva a futuro no es muy halagüeña. No es muy halagüeña. El siguiente, o sea, yo vengo no del Big Data, yo soy de meter datos y de tener datos. Vosotros sois de tener demasiados datos, demasiados. Y cuando uno tiene demasiados datos, o empiezas a filtrar o también estás perdido. Y el filtrar datos ya no lo podemos hacer nosotros. No es tan fácil hacerlo a nosotros. O Porque tienes es un ayuda. volumen al final del día. Correcto, correcto. Entonces, Irina quería comentarnos, ¿no? Perdona, Jorge. Sí, Irina. Es que me encanta lo que está diciendo Jorge, porque una de las cosas, Jorge, que yo trato de que ellos se ubiquen, porque son tan jóvenes, que ellos no han vivido la experiencia de hacerlo a pedal, de hacerlo a mano. Entonces, esto que tú le estás comentando es real, que ellos no lo visibilizan porque para ellos es normalizado. Pero también hay algo que me llama la atención de lo que acabas de comentar y me gustaría que si puedes profundizar un poquito sobre el tema, y es cómo ahora tienes la posibilidad, o sea, si antes era un lujo tener un CRM, ahora es indispensable, también cómo has visto el desarrollo o la posibilidad del acceso por el tema de los costes de este tipo de sistemas. En tu carrera profesional, porque tú vienes del mundo de finanzas que desde antes usaban herramientas muy potentes para Claro, esto. exactamente. Y muy costosas.
y Sí, muy costosas. Ahora simplemente tienes ciertas herramientas que incluso a nivel básico y para empezar puedes tenerlas incluso gratuitas. Yo de hecho hay un CRM que utilizo y tengo la versión gratuita porque mis comerciales tengo muchos juniors y con la versión gratuita y con el otro programa que tengo me es suficiente. Que sé que dentro de un año, año y medio no me será suficiente, pero ahora sí. O sea, se puede empezar y hay versiones y gracias a Dios tenemos unas posibilidades tremendas ahora comercialmente. Efectivamente, los fondos también ayudan mucho. Los fondos New Generation, los que estáis utilizando, entiendo, claro, a estas pequeñas empresas nos ha venido muy bien. Muy bien si sabemos dónde elegir. sí. Yo tengo buenas experiencias con la New Generation y malas, ambas dos. A Si nivel nos marketing cuentas no ha las dos, funcionado. Sí, pues mira, a nivel marketing, redes sociales, tal, o sea, el coste con lo que desarrollo, con lo que desarrollan ellos, a mí no me parece ilógico. Me parece ilógico. El problema de cualquier fondo y cualquier subvención es que te hace que todos igualen precios y servicios. Y a veces lo igualan con un precio muy alto y poco servicio. Y eso es lo que me parece que en ciertas cosas ha pasado. En cambio, por ejemplo, en desarrollo, yo me metí antes de tener este programa, ya estaba con el Power BI, empecé a meterlo con el curso y con esto y fue fantástico. Y fue una cosa fantástica. Tanto la curso como luego el poder desarrollar ciertos temas y ciertos programación con ellos. integraciones. Fue fantástico. ¿Vale? Pero anteriormente no existía eso. Anteriormente aquí en España, por ejemplo, se conocía y que lo conocíamos el SAP. Sí. Y tú ves el SAP, ves el coste que tiene eso y haces imposible. O sea, imposible. No lo puedo pagar. No hay ya no la pequeña ni la mediana se lo podía permitir. Ahora mismo, pues bueno, el SAP es un gran programa. Yo no lo he utilizado nunca, pero lo conozco muy bien. Es un gran programa, pero incluso hay a gente que no le sirve. Porque es tan desarrollado que está para multinacionales que no le sirve, te tiene que acoplar a ti. Y lo más lógico es empezar con una cosa pequeña, con una cosa sencilla, que lo puedes tener gratuito muchas veces, y luego a partir de ahí ya desarrollas. No te gusta este programa porque ya no te sirve y no te avanza. Pues bueno, o te lo creas tú mismo, o buscas a alguien que te lo crea a ti mismo, o búscate otro programa que sea pagando, seguramente ya será pagando, que te encaje. Bien. Qué bueno, Jorge, qué bien. Compañeros, seguro que tenemos dudas, algo que se os plantee, cómo ha sido, yo tenía la duda de eso, de cómo había sido el proceso de integración. También, además, me surge un poco de curiosidad el tema de que al final muchas veces nos enfrentamos a empresas que son familiares, ¿no? Y en esto yo creo que hay un cambio generacional muy grande entre el antiguo gerente y el nuevo gerente, ¿no? Y además se une que hay lazos familiares, lo cual esto siempre, ¿no? Con las emociones y toda la empatía y todo esto familiar, pues todo lo incrementa aún más. Entonces, ¿cómo ha sido el cambio generacional? Porque ahí también implicará un cambio de gestión. Entiendo si ha sido así o si no, o en Sí, este sentido, ¿cómo lo sí, gestionáis? Porque sí. también el papel del transformador digital va a estar un poco también estar ahí como de consultor, mediador, ¿no? Creo Correcto. que a lo mejor va un Bueno, poco también por sí, ahí, sí, puede lo ser. entiendo. En nuestro caso ha sido fácil, quiero decir, en nuestro caso más o menos lo que han hecho nuestros familiares, o sea, nuestros padres, es ellos llegaron a la jubilación. Antes de la jubilación no se pudo hacer nada, o sea, no era imposible que hiciéramos esto. Pero ellos se jubilaron y directamente dejaron todas sus funciones. Y al cabo nuestra empresa es 4 ramas familiares. Imaginaros 4 hermanos, se llevan bien. Nosotros hay un hijo de cada, pero podíamos ser 30. O sea, necesitas una organización y bueno, y mucho entendimiento entre tantas personas. Nosotros era fácil porque solamente en la empresa nos hemos quedado 4, uno de cada familia, y todos teníamos más o menos la misma visión. Tuvimos que esperar al cambio generacional total
para poder empezar a desarrollar nuestros cambios. Es así, no había otra forma. Primero se podían hacer pequeñas cositas y tal, pero esto que estamos haciendo ahora, impensable. 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 Con mi padre el primero, mi padre que era el financiero, el primero le decía, ¿y yo para qué necesito esto? Yo tengo que pagar y esto me cuesta, no lo sé, 3.000 euros. No, no. Está la resistencia al cambio del que hablamos, ¿no? Que lo estamos viendo como más a menudo, ¿no? Es decir, bueno, pero... Porque para ellos el negocio funcionaba. El negocio funciona, Exacto. teníamos una rentabilidad esperada bien, teníamos cada uno tenía su jornal, tal, pero efectivamente, si te quedas, ellos tienen una forma de negocio también que no es la nuestra y la cosa cambia. En la madera, por ejemplo, es una cuestión fundamental el haber cambiado porque en la época de mis padres, imaginaros que los márgenes podían llegar a ser del 200%. O sea, fantástico. O sea, era un chollo. Era un chollo. Esto no existe ahora. Ni parecido. Aún así, sigue siendo un sitio donde el margen es mucho elevado en relación a otros mercados. Pero ahora tengo un 20. Si tengo suerte, un 40. Pero Totalmente. no más de un 20. Al final es una Es industria mucho, muy es mucho. especializada, igualmente. O sea, que dentro de lo que cabe es Sí, una sí, industria muy especializada. es muy elevado, es muy elevado. Es muy elevado, pero también los volúmenes no son los mismos volúmenes que en ciertas sitios. Y eso en mi especialidad. Estoy seguro que otra gente que va más a volumen que consigue más negocio, pero con un margen menor. Eso ya es una cuestión de política de empresa. Total. Antonio, ¿querías comentarnos? Sí, sobre todo porque la primera pregunta que a mí se me ocurrió es la transición digital de la empresa. Pues mira, la transición digital de la empresa, te puedo decir, sí que tuvieron mis padres mi familia, la primera, sí que tuvieron muy claro que había que tener un programa informático y cuando estoy diciendo esto, a lo mejor yo nací en el 77, pues sería en el 78, 80, una cosa así. Y para que os hagáis una idea, el disco duro no, perdona, el disquete, que ya ni lo conocéis, ese disco era una tostada que era así de grueso y no me cabe en la pantalla lo grande que es. No, antes no era así, eso es un 5 1/4. Pero yo conozco tostadas de más de 50 centímetros de radio, de más de 50 centímetros de radio y con un grueso, como os he dicho, o sea, de 5 o 6 centímetros, que se tenía que coger con un asa, tenía un asa. Y a eso le cabían, a lo mejor, pues no recuerdo cuánto eran, pero era menos que un disquete. O sea, no lo sé, 100K. 100K ahora es un carácter, es nada. Entonces, eso sí que lo tuvieron claro. Y ahí sí que fueron avanzados a su época. Y poco a poco, cuando iban mejorando los ordenadores, pues mejoraban el equipo informático. Pero llegó un momento en que se estancó. Ya tenemos un programa. De hecho, mi programa está basado en el 2014. Si ves el interfaz que yo tengo del programa es mega arcaico. Es mega arcaico. El que tengo como programa de gestión. Pero sí que es cierto que eso me sirve. ¿Qué no me sirve? Ya no puedo sacar datos como yo quiero o tengo esa visualización de datos. Para eso me he tenido como esta gente, incluso esos programadores son muy viejos, están a punto de jubilarse, no les puedo pedir tampoco que me hagan un programa nuevo. No sabrían hacerlo, adecuarlo ahora. Pero sí que me sirve. Lo quiero así y me sirve muy bien. Pero sí que necesito un programa que coja de esa base de datos todo y me lo haga bonito, que me lo haga con lo que yo realmente necesito saber, no simplemente un listado en el que me aparezcan las ventas o yo qué sé, lo que queráis. No, Claro. necesito mucha información. Ese sí que lo he tenido que hacer. El cambio generacional, ese ha sido cuando se han jubilado ellos. Cuando se han jubilado ellos, nos hemos recuperado del 2008 y hemos visto que la fuerza comercial volvía a ser importante y que había que darle un impulso. Claro. Antes de darle la palabra a Irina, a mí me recuerda mucho al tema de los bancos. La mayoría de los bancos
El sistema que tienen por dentro está hecho con un lenguaje de programación que se llama COBOL. No sé si lo habrás Sí, escuchado. sí. Y COBOL está totalmente desfasado y desactualizado. ¿Y qué es lo que hacen ahora los bancos? Están buscando gente que sepa COBOL y a lo mejor que sepan o Java, o PHP, o JavaScript, para transcribir todo eso, todo ese sistema de COBOL a estos nuevos lenguajes. Y claro, correcto. es Pensad toda una, una infraestructura enorme que hay que exactamente. actualizar. Pensad que eso pasa en todo, incluso pasa en el espacio. Yo soy un forofo también del espacio y mi hijo empezará astrofísica el año que viene y pensad una cosa, hay satélites, hay una película de Clint Eastwood y que se llama Space Cowboy, muy antigua, te la recomiendo, es muy divertida, es una comedia, pero es cierta, eso es cierto, lo sé de primera mano, es cierto que hay ciertos esquemas que tienen que llamar a los viejos porque los satélites, porque la gente de ahora tampoco conoce el sistema antiguo, analógico, y tienen un problemón, porque esos, si no sabes ese lenguaje, pues no le puedes dar la orden al satélite y el satélite te puede caer en la cabeza. No se oye. Bueno, en fin, es un problema, con lo cual más nos vale también hacer una programación que pueda reconocer la programación antigua, porque si no estamos perdidos en ciertas cosas, ¿eh? En ciertas cosas. Irina, Bueno, como ya estamos avanzando en el tiempo, si tú le pudieras recomendar desde el punto de vista de un empresario a los jóvenes que están aquí en el curso, cómo abordar a una organización, a sus líderes, ¿qué les podrías recomendar? ¿Cuáles serían lo que tú como empresario le dirías a alguien que te va a explorar, que te va a ayudar y qué le podrías recomendar? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué le podrías decir a los chicos para que lo pongan en su plan de trabajo? Bueno, yo entiendo que en el futuro el empresario o el directivo ya estará más concienciado con este tipo de cosas. Para bien o para mal, lo que tenéis que ofrecerle es algún ejemplo. No hay, y algún ejemplo que sea compatible con su negocio. A mí no me sirve de nada que me ofrezcan, como me han hecho esta mañana, que me ofrezcan que yo trabajo y no sé qué con Leroy Merlin, no sé qué, ¿sabes? Con grandes compañías cuando yo no estoy a ese nivel ni necesito lo mismo que ellos necesitan. Quiero decir, el directivo lo que está buscando es algo que le guste a él y que lo vea visualmente y le entre por los ojos. Pero tenéis que estudiar primero qué es lo que necesita él. ¿Qué es lo que necesita él? Eh, y se lo tiene que creer. Se lo tiene que creer. Yo creo que va a ser muy fácil, a partir de ahora el decirle a una persona que necesita un CRM o, o que necesita o como su Big Data y esas proyecciones que te puede hacer inteligencia artificial te pueda, les pueda ayudar. Pero no ser elocuentes diciendo grandicidades de decir es que esto te va a pasar de que tú vendes 1 millón a que te vendes 100 millones o que vas a ser Elon Musk el año que viene. Porque nosotros somos muy realistas y no nos gustan las tonterías, ¿vale? Tonterías, entiendo ese vigor juvenil, pero también nosotros lo hemos visto y tampoco que sea súper viejo, pero ya tengo 46 años, ¿eh? Estoy ahí en mitad entre el bien y el mal. eh, Hay que ser realistas, hay que ser un poco realistas. Es importantísimo el Big Data. Es importantísimo. Y saber manejar esas y tener esa programación que pueda manejar el Big Data es más importante que el Big Data en sí. Vaya, Eso es lo que le tenéis que decir a ellos. Eso es lo que le tenéis que decir a ellos. Cómo poner ejemplos como el mío
O sea, poner ejemplos como el mío, cómo yo puedo llegar a saber cuándo vendo en Valencia y cuándo vendo en Toledo. En Toledo. Y él te dirá, sí, pero eso ya yo lo sé. Dice, no, no lo sabes. Tienes una idea. Tienes una idea. Dice, pero no lo sabes. No tienes ni siquiera una tendencia diciéndote desde el 2010 hasta el 2024 cómo ha ido creciendo, evolucionando. Y si lo consigues, si consigues que te dejen una pequeña base de datos al menos de prueba, sería fantástico. Porque con la prueba y simplemente diciéndole un pequeño pantallazo de lo que pueden llegar a saber, que no sabían, aunque luego ellos, incluido yo, te podamos mentir diciendo, no, pero si eso ya lo sabía, se le queda en la cabeza. Se le queda en la cabeza y dice, ostras, pues no lo tenía yo tan claro. Sabía que estaba por ahí el tiro, pero de saber dónde está el tiro a saber dónde está el centro de la diana, Es va otra mucho. cosa. Y para un empresario eso es muchísimo, muchísimo. Y a lo mejor te dice que no ahora y a los 2 días se lo ha pensado. Y te dice, oye, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el coste. Vamos a ver cómo es la implementación y cómo es el coste. ¿Sabes? Eso te lo digo por experiencia personal y mira que a mí me gusta la informática y estoy bueno, muy a favor de todo esto. Imagínate a alguien que solamente lo ve como un coste. Más complicado. Pero se puede entrar y estoy seguro que si hay alguien, tiene alguien ciertamente joven en su equipo, va a ser vuestro mejor apoyo. Excelente. De verdad, qué aportación tan buena, Jorge. De verdad, yo lo he disfrutado muchísimo. Entiendo que mis compañeros igual. Irina, coméntanos. Yo lo he disfrutado muchísimo. La verdad es que escuchar de primera mano la experiencia de un empresario de una pyme y que gracias, Jorge, por ser tan abierto y darnos tanta información. Creo que para ellos es importante. Todos estos días hemos visto del otro lado, hemos hablado con los técnicos puros y duros del otro lado. Y ahora estamos hablando del lado del empresario. Entonces, esto creo que nos da una vista increíble. Muchísimas gracias, la verdad. Por una cosa, pensar una cosa, esto es importante para cualquier empresa. Y cuando digo empresa no es una empresa industrial o comercial, sino, por ejemplo, Irene, si eres docente, un colegio es lo mismo, un instituto igual. Ellos necesitan saber sus datos. Marketing, más todavía. Más todavía. Entonces, no creo que haya un sector de ningún tipo en el mundo que no necesite un impulso tal como con Big Data y por la base de datos la inteligencia artificial. No lo creo. Así. Qué bueno. Todo. Sí. Absolutamente todo. Todo al final es una empresa. Y Funciona ayuda como muchísimo. Sabéis que los colegios ya funcionan muchos con tablets. muchísimos. Lo veo con mis hijos, ¿no? Mis hijos funcionan con tablet y tienen sus programas y tal. Pues eso que te hace también recopilar una base de datos importantísima de alumno, que la persona siempre será fundamental. Eso aún no lo veo que lo podamos quitar de en medio de la ecuación. Pero bueno, Exacto. tiene mucho Pero es un gran más avance. impulso. Sí, y sobre todo que te posiciona con mucha competitividad con respecto al resto de empresas, ¿no? Que eso Por también supuesto. es clave, que la competitividad es clave y sobre todo en un mundo tan globalizado como hablábamos ayer, ¿no? En clase, un mundo tan globalizado, con tanta información y tantas opciones, ¿no? Tanta oferta, que al final diferenciarse por algo y por supuesto por la innovación yo creo que es esencial y más con los datos que puedes tomar decisiones objetivas. Correcto. Qué bien, Jorge, muchísimas gracias. Irina, no sé si quiere decir algo más. ¿No, chicos? No, Si queréis agradecer. comentarle algo. Yo, la verdad es que comparto también un poco el punto de vista de Jorge de, mira, o sea, en comparación con lo que suele hacer la población de joven de decir, no, yo tengo esto de aquí al año que viene, pues vamos a pasar de vender 1 millón a 100 millones, las cosas como son. Hay que tener un poco los pies en la tierra, hay que ser
objetivos con los recursos que uno tiene, hasta dónde es capaz de llegar y las posibilidades que uno puede o no tener. O sea, soñar es gratis, eso está muy bien. Ser optimista está muy bien también, pero hay que ser realista, hay que tener los pies en la tierra y antes que todo eso hay que tener un roadmap bien trazado, un análisis bien hecho. Sin esas cosas, por lo menos para mí, por mucho que tú digas y por mucha voluntad que tengas, si tú no haces el esfuerzo y el trabajo necesario, no vale de nada. Entonces yo por esa parte sí es verdad que yo me alineo muchísimo. Sí, no vender humos, ¿no? Ser Claro, no ser un vendehumo, Exactamente. efectivamente. proyectos realistas Claro. y reales. Genial. Carmen, ¿te querías decir Me algo? a mí me surge ahora una pregunta, perdona Sí, hablando de proyectos, ¿quién coordina, quién gestiona el proyecto? ¿Quién lidera el proyecto? ¿Tú mismo, Jorge? sí, lo ¿O diré yo. tienes- Sí. Ujú. Sí, lo diré yo. Al fin y al cabo, somos una pequeña empresa, no tengo gente para Y ello. por Sí tu que tengo una mentalidad persona. también, ¿no? Sí, efectivamente. No, mis primos, sería imposible esto. Ve. No, sería imposible. No tienen otras habilidades que no tengo yo, pero así no. Sí que es cierto que sí que tengo el apoyo de una persona que viene más bien del sector marketing, pero bueno, él está en marketing, lo que pasa es que bueno, pues dentro de lo que cabe me ayuda muchísimo. Muy bien. Pero esto es una persona, es algo, el cambio lo tiene que liderar al fin y al cabo el equipo directivo y sobre todo tiene que estar muy de acuerdo en una pequeña empresa el presidente Bravo. o el director. Así es. Si Así no es, está de Carmen. acuerdo él, no va a Ujú. funcionar. No va a funcionar Totalmente. porque no le va a poner empeño y no va a dejar, puede ser incluso una traba. Quiero decir con esto, si ve que de pronto el otro está perdiéndole tiempo en vez de estar saliendo su comercial, ve que le está perdiendo media hora o una hora o un día, está metiendo datos, se va a enfadar. Se va a enfadar. Así Eso es. lo he visto. Entonces tiene que estar muy alineado el máximo responsable mejor que los directivos. Qué bueno. Así es. Esa es la clave. Pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Ha sido un placer. Yo creo que hablo en parte en el nombre de todos. Y nada, Encantado yo muchísimas también. gracias también por dedicarnos el tiempo y estar aquí con nosotros y explicarlo tan claro y tan, yo creo que ha sido muy claro y muy rico, ¿no? En lo que has comentado. Y además tú, lo curioso es que no has dado el curso que hemos dado nosotros, pero curiosamente has ido tocando muchos de los puntos que Sí, hemos ido estudiando. me alegro. Pues eso entonces es que está bien el curso. O sea, que ha sido bordado. Eso Cuando está ya ha bien el dicho curso. Irina la última frase final de que el directivo, el CEO es el que tiene que comprarlo, eso lleva diciéndonoslo todo este tiempo. Pues tiene toda la razón. Entonces, has tocado muchos de los puntos. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. De nada. Bueno, Oye, Estamos pues en nada, muchas contacto. gracias. encantado, ha sido un placer también y nada, para lo que Igual. queráis. ¿Eh? Y tener suerte que realmente es un punto que es necesario en el futuro. Desde luego, eh, trabajo hay en este campo. Qué Y bueno. nada, Muchas que vaya Gracias, gracias, todo muy Jorge. Jorge. bien. Encantado. Buena Hasta Hasta tarde. luego. luego. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Hasta chao, luego, que tengas gracias. buena tarde. Buenas tardes. Ay, excelente.